A ver, veamos si con esto. Vamos a hacer la clase 4 en función de los extremos que podemos hallar de la función f de x o y igual f de x, sabiendo que hemos establecido que los extremos se pueden obtener haciendo una primera derivada de la función, es decir, obteniendo la f' de x e igualando a 0. Una vez que se obtiene esto, se toma esto como una ecuación y se obtienen todos los valores extremos de la función. A partir de allí, lo que corresponde es identificar esos valores y sustituirlos en la función original. Desde aquí paso acá, ¿no? Ya hicimos algunos ejemplos de esto. Hoy día dejaremos unos cuantos más para que en una tarea ustedes puedan efectivamente practicar esto, ¿no? Los ejercicios que hicimos en la clase anterior. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando las funciones son de tipo trigonométrico? Si las funciones son de tipo trigonométrico, hay que hacer el mismo procedimiento. Sin embargo, los valores que se obtienen no son únicos. Si es que tienen este plano y tienen que dibujar, por ejemplo, la función seno, el gráfico sería aproximadamente así. Nosotros sabemos que en este punto, pi sobre 2, el seno de la función se hace 1. Pero no es el único valor, ¿no es cierto? Sino que periódicamente empieza a repetirse, por ejemplo, si es que en 0 fue 0, en pi volverá a ser 0 y en 3 medios de pi volverá a tener un valor extremo. Entonces, la constancia de esos valores extremos o bien son periódicas para todo el dominio, o bien definimos intervalos del dominio en el que se dan los extremos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la f de x igual a seno de x, la primera derivada de esa función será coseno de x. Profe, perdón, está compartiendo algo, ¿por qué no se ve? Se le ve como cámara, profe, no como que se está compartiendo pantalla. Ya, verán, hagamos una cosa. Les vuelvo a explicar esta parte compartiendo, pero sí está grabado, ¿no? A ver. Ya, lo que pasa es que cuando comparto se me va la pantalla completa. A ver. Ya estoy con dos cámaras. Y estoy mostrando la otra, pero no puedo hacer las dos cosas a la vez, es decir, grabar y mostrar. A ver. Veamos si me funciona la doble cámara con la otra que suelo utilizar.
A ver, chicos, verán. Resolvimos así en la vez anterior. Tenemos dos usuarios. Uno que le ven que está solamente allí una camarita con fondo negro. Y la otra, si me ubican, dice Marco Jacome. Entonces, si es que ustedes le cogen a ese y le hacen el pin o le establecen como video, pueden tener el desarrollo que estoy haciendo en pantalla completa. No sé si pueden fijar ese video allí y ponerle con pantalla completa. Lo que estarán observando es la hoja en la que dice clase 4, el título y la explicación que estoy haciendo. No sé si alguien no se ubica cómo puede hacer eso. Alguien que me confirme que ya está viendo la hoja. Sí, profe, sí. Ahí sí. Sí, yo sí estoy viendo. Ya, entonces vean que los demás pueden hacer lo mismo. Es que tengo que hacer así para no perder la grabación. Profe, disculpe Sí, una pregunta. ¿Cómo se sí. le puede hacer grande desde su pantalla? O sea, no en una pantalla compartida. Ya, una vez que le hace el ping, ¿no? Eh, No me hace el pi. si le, si le pone fijar video en la parte de arriba, usted tiene dos botoncitos, un grande y un pequeño. En el pequeño hay 3 puntos suspensivos. Le hace clic No, allí no y hay. le fija el video. Yo no veo nada. Ah, no, no, ya puse. Ya, profe, ya. Gracias. Ya, cuando se fija el video se amplía y se tiene la visión. Solamente verán una hoja que está ahí. No sé si alguien más no ve la hoja. ¿Estamos? A ver, estoy aquí entonces. Les decía que el f de x es igual al seno de x. Si es que esa fuera la función, la primera derivada es coseno. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos que ahora estamos aplicando? Estamos igualando a cero esto. Y estamos determinando los valores de x. Si es que yo tengo que determinar ese valor de x, el coseno pasará al otro lado como coseno inverso. El coseno inverso de cero sería, ¿no es cierto? Cuando coseno es cero. Coseno es cero cuando el valor es pi sobre 2. Entonces el coseno inverso de cero será pi sobre 2. Ahora, la periodicidad del coseno, según vemos aquí, es o tiene el valor de pi, ¿no? Porque a partir de allí se repite un periodo, en este caso, hacia abajo, ¿no es cierto? Voy a poner aquí así más bien. Este periodo es de pi y se da otro. Y entre los dos, ¿no es cierto? Este valor de aquí sería de 2pi. Los valores extremos, ¿no es cierto?, se estarían dando en este periodo de aquí, que también sería un periodo de pi, porque de pi sobre 2 a 3 medios de pi tendría el valor de pi. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le añado a esto, ¿no?, el valor de pi, obtendré el siguiente extremo. Si le añado el valor de 2pi,
a ver, de otro pi, pues, que sería pi más pi, y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que puedo obtener todos los extremos de una función periódica añadiendo, ¿no?, n valores de pi, añadiendo el valor de 1pi, 2pi, 3pi, etcétera, sería npi, ¿no es cierto? Con n, o siendo n los números naturales. Pero eso de aquí no solamente ocurre hacia la derecha del dominio, sino también hacia la izquierda, es decir, ustedes saben que esta gráfica continuaría así. Este valor de aquí sería menos pi sobre 2. Este valor de aquí sería menos 3 medios de pi. Es decir, que el valor de n no solamente va a poder ser valores positivos, sino que también puede recibir valores negativos. Es decir, sería más menos npi. Estos serían los extremos de la función seno de x. Voy a hacer ahora un análisis del resto de funciones trigonométricas para que ustedes puedan saber cómo pueden obtener esos extremos para cada situación. En este caso, coseno, tangente, cotangente, etc. Con unas 2 o 3 ya. Creo que de seno y coseno nos va a salir similar, ¿no? Después de hacer el análisis de seno, se puede hacer fácil el análisis de coseno. Veamos qué pasa con tangente. Con la función tangente. Ustedes podrían hallar la primera derivada. La derivada de la tangente es secante al cuadrado. Esto igualado a 0. Lo que tendrían que obtener sería la raíz cuadrada de secante, que sería la raíz cuadrada de 0, o sea, secante de x igual a 0. Ahí tendrían dos opciones, ¿no? Obtener la secante inversa de 0, o si no, convertir la secante en 1 sobre coseno de x e igualar a 0. Esto de aquí les va a resultar en valores infinitos, ¿no? Porque el 0 pasaría dividiendo y no se tendría valor. Por lo tanto, vamos a hacer el análisis de por qué no me está arrojando esto valores extremos. O sea, si ustedes concluyen de aquí, no obtienen valores. Eso quiere decir que la tangente no debería tener valores extremos, ¿no?, en la que la pendiente de la recta es igual a 0. Ustedes toman el caso de la tangente. Ustedes saben que la tangente de se resuelve como seno de x sobre coseno de x. Cuando x es 0, y es 0. Pero cuando intentan aproximarse al valor de pi sobre 2, ocurre una discontinuidad porque el coseno de pi sobre 2 es 0. Como el coseno de pi sobre 2 es 0, entonces no hay división para 0. Los análisis que hicimos de límites
ya nos permiten saber que aquí se genera una asíntota. Y también cuando quieren hacer con menos pi sobre 2, obtienen un menos de infinito, que también sería asíntota. Si hacen la gráfica, este estaría siendo el motivo por el cual la función tangente de x no tiene extremo. Porque si ustedes se fijan, en ninguna parte de su trayectoria puedo establecer una tangente igual a 0. Por eso está ocurriendo esto. Ahora, análisis por intervalos, ¿no? Supongan que ustedes quieren saber cuáles son los extremos de la f de x igual tangente de x para un tramo desde menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4, supongamos. Entonces ustedes dicen, a ver, pi sobre 4 es aquí. Menos pi sobre 4. Y pi sobre 4 positivo es aquí. Como lo único que voy a analizar es esto, a esto le denominan en los textos los rectángulos de inspección, ¿no? Voy a sacar este rectángulo de aquí. Y voy a ver qué es lo que pasa en la gráfica desde aquí hasta aquí. Si lo único que interesara fuera el intervalo de menos pi sobre 4 hasta pi sobre 4, ustedes están determinando dos extremos. No se obtienen de aplicar la propiedad de extremos, tal como lo hemos aprendido con esta regla. Sino que, si observamos, tenemos un valor mínimo en menos pi sobre 4 y un valor máximo en pi sobre 4. Es decir, tenemos para este intervalo un mínimo absoluto x igual menos pi sobre 4. Y para este intervalo también tenemos un máximo absoluto en pi sobre 4. X igual a pi sobre 4. Lo que les quiero decir es que si por el procedimiento no puedo determinar valores extremos, podría existir la posibilidad de que para un intervalo específico siempre tenga la opción de obtener esos valores extremos. Entonces, los análisis, ¿no?, pueden hacerse de estas dos maneras. Ahorita lo que estamos haciendo es aprendiendo procedimientos para poder determinar los extremos así. Porque el análisis de la función, para poder determinar este tipo de extremos, tendría que ser ya un análisis minucioso de la función. Por lo tanto, este procedimiento de aquí sí nos va a servir para poder determinar de forma exacta cómo es la gráfica de la función. Y esa determinación exacta del comportamiento de la función nos permite llegar a establecer valores extremos en caso de que en intervalos específicos no se pueda obtener esos valores extremos de esta forma. Muy bien. Veamos el último caso, la función f de x igual secante de x. Veamos cómo calcularíamos los extremos de esta función. F de x es igual a secante de x, por lo tanto,
La primera derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Es que esto es igual a 0. Tenemos aquí la ecuación con la cual podemos determinar los valores de x para los cuales se da ese extremo. Esto se va a dar en dos situaciones, ¿no? Cuando secante de x es 0 y cuando tangente de x es 0. Hago el análisis de cada una de ellas por separado. Secante de x es igual a 0. Ya vimos hace un momento que esto es imposible, es decir, aquí no hay extremo. La otra es tangente de x igual a 0. Tangente de x igual a 0 le puedo analizar así, haciendo tangente inversa de x. Podría hacerse. Cuando la tangente inversa, o cuánto vale más bien la tangente inversa de 0. Cuando la tangente de x se hace 0, eso ocurre, como vimos aquí, cuando x vale 0. Por lo tanto, x sería igual a 0. Sin embargo, nosotros sabemos que la tangente también es periódica. Es decir, acá vamos a tener otra vez lo mismo. Y aquí en este punto se va a volver a dar un 0. Si aquí era pi sobre 2 y todo este tramo de aquí fue 2pi, este tramo de aquí, a ver, perdón. Si aquí fue pi sobre 2, todo este tramo de aquí vale pi. Por lo tanto, este tramo de aquí también valdrá pi. Si acá fue pi sobre 2 más pi, aquí sería 3 medios de pi. 1 medio de pi más pi es 3 medios de pi. Por lo tanto, este punto de aquí se quedó entre pi sobre 2 y 3 medios de pi, es decir, en pi. Eso quiere decir que aquí el valor de x en el que se da el extremo para la secante no es uno solo. Se volverá a dar aquí y así ocurrirá hacia el infinito y también en el negativo. Por lo tanto, desde 0 hasta pi, ¿no es cierto? Habría un pi. También pasaría lo mismo en 2pi, en 3pi, etc. Entonces sería más npi. Pero como también pasa lo mismo hacia la izquierda, entonces sería menos np. Si es que hacemos la gráfica, veremos que existen extremos. No sabemos si máximos o mínimos, pero sabemos que existen extremos en la gráfica de la secante. A ver, voy a ponerle aquí la gráfica. Intentemos graficar la f de x igual seno de x. Y ayudémonos de los extremos para poder saber en dónde podrían irse ubicando. Entonces sabemos que en 0 va a haber un extremo, es decir, la secante de 0, ¿cierto? Si es que yo saco la secante de 0 sería 1 sobre coseno de 0. Coseno de 0 sería 1 y 1 para 1 es 1. Es decir, aquí tendríamos un extremo. El siguiente dice que es cuando es 0 más un pi. Es decir, cuando x vale pi, tengo otro extremo. Voy a suponer que aquí está pi. Para que este sea pi sobre 2. ¿Qué pasa en pi? El seno de pi
sería 1 sobre coseno de pi. El coseno de pi es menos 1. Por lo tanto, sería 1 sobre menos 1. Este sería otro extremo. Si yo pongo este pi sobre 2 como una asíntota, ¿por qué es como asíntota? Porque pi sobre 2 o la secante de pi sobre 2 es un punto de discontinuidad. ¿Cómo sé eso? Porque secante es 1 sobre coseno de pi sobre 2 y coseno de pi sobre 2 es 0. División para 0 no existe. Nosotros ya hemos hecho esto algunas veces. Esta gráfica es como una U hacia arriba y esta de aquí es como una U invertida. Porque en el límite de pi sobre 2 por la derecha, la secante de pi se hace menos de infinito. Eso también ya hemos hecho con límites, así que puedo decir que esta sería la gráfica. Veo que los dos extremos tienen la siguiente característica. Quisiera hacer el análisis para estos tramos. Los análisis para estos tramos me dejan que este primer valor de x igual a 0, para sustituirlo aquí, este valor 0, 1, termina siendo, como puedo observar, un mínimo. Y este valor de aquí, para este tramo de acá, me deja ver que este valor de aquí ha terminado siendo un máximo. Absolutos o relativos. Evidentemente relativos, porque este mínimo, aunque sea mínimo, es mayor que este máximo. Sin embargo, si el intervalo fuera de menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, este valor mínimo de aquí, para ese intervalo, sería absoluto. Lo mismo podría decir acá. Obtener estos valores extremos mediante esta derivación y su obtención me permite calcular valores extremos que los puedo verificar en la gráfica y me permiten hacer un mejor análisis de esa gráfica. Esa sería la principal ventaja que tendría obtener los valores extremos mediante este tipo de análisis. Y de allí ya se tendría que aplicar a las funciones trigonométricas de acuerdo a cómo se vayan presentando, pues, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es que el problema fuera, ¿cuáles serían los valores extremos? Supongamos la misma función está secante, ¿no? F de x igual a secante, supongamos solamente 2x, ¿ya? Este problema de aquí, si bien es cierto, tengo que darle el mismo tratamiento de secante, pero el valor que está implicado hace que yo deba tener cierta precaución sobre dónde se encuentran los extremos, por el hecho mismo de que el x está duplicado. Entonces la f' de secante sería secante de 2x por tangente de 2x, multiplicado por la derivada de dentro, que sería por 2. Si es que esto se iguala a 0, los dos valores, este 2 se hace 0 porque pasa al otro lado, pero la secante de 2x, ¿no? Igualada a 0 y la tangente de 2x, hace que el análisis sea distinto. Si bien es cierto, secante de 2x, ¿no? 2x igual a secante inversa de 0, me deja un análisis similar al anterior, es decir, no hay extremo. Entonces aquí no se puede resolver.
Pero esta de aquí, si yo paso la tangente inversa al otro lado, este 2 va a quedar aquí actuando. Es decir, la tangente inversa de 0 va a ser 0 más menos npi. Por lo tanto, el x va a ser igual a 0 más menos n por pi sobre 2. Eso quiere decir que se van a dar valores extremos, ya no cada periodo de pi, sino cada periodo de pi sobre 2. ¿Cuáles serían las implicaciones sobre la gráfica? Esto sería bastante interesante de simular, ¿no? En el Mathematics. Hacer la gráfica de f de x igual secante de x y f de x igual secante de 2x. Bueno, podemos dejar como una tarea para que ustedes puedan establecer esas comparaciones. Antes era un periodo de pi. Al hacerle 2x, el periodo baja a pi sobre 2. Es decir, que aquí estaría pi sobre 4. Y el periodo sería pi sobre 2, por lo tanto este de aquí sería 3/4 de pi. A ver. Sería pi sobre 4 más pi sobre 2 sería. Pi sobre 2 sería 2/4 de pi. Entonces, 3/4. Este de aquí sería 0. Sería la u así. Mientras que en este valor de aquí, que sería, a ver, pi sobre 2, lo que tendría es el mínimo anterior, que antes era en pi, ahora es en pi sobre 2. Si es que hacen en el simulador, verán cómo disminuye los anchos de las U y los valores extremos en donde quedaría. Si hacen la función f de x igual a la secante de 1/2 de x, por ejemplo, entonces lo que pasaría aquí en la gráfica sería lo contrario. Esta más bien se ampliaría, porque el 2 que está dividiendo va a pasar multiplicando y le va a hacer 2npi o 2πn. Bueno, 2npi. Es decir, le amplifica al doble. Y así puede pasar, ¿no? Al doble, al triple, al cuádruple o a la mitad, ¿no? A la tercera parte, a la cuarta parte. Esos análisis hay que tener cuidado cuando los valores involucrados dentro de las funciones trigonométricas no son la unidad. ¿Y qué pasaría en las funciones trascendentes? Les insisto que estamos viendo el componente teórico de los extremos, ¿no? Para determinar si son máximos o mínimos y si son absolutos o relativos. Pero esto de aquí va a tener dos aplicaciones. La primera, el análisis de funciones, que de alguna manera ya lo estamos haciendo aquí. Y la segunda, la aplicación a problemas de optimización. Es decir, para que ustedes a través de los extremos puedan saber qué es conveniente maximizar o minimizar. Estoy hablando ya de modelos matemáticos, ¿no? Si ustedes establecen un modelo matemático, van a querer saber qué valores de la variable maximiza o minimiza, qué sé yo, materiales, tiempos, costos, etc.
Completemos esta clase con el análisis de las funciones trascendentes. Para ello tendremos que hacer el análisis de dos específicas, la función exponencial y la función tangente. ¿Qué puede pasar en estas funciones desde el punto de vista de los extremos? A ver. Supongamos la f de x igual e a la x. La f de x igual e a la x tendría una primera derivada que sería igual e a la x. Esto igualado a 0. Lo que me está pidiendo es que despeje un valor de x que haga que esto se convierta en 0. Veamos si eso es posible. Una forma de resolver los exponenciales sería aplicando logaritmos a ambos lados. El logaritmo se va con el exponencial y x ha sido igual al logaritmo natural de 0. Logaritmo natural de 0 no existe. Sería una contradicción. El logaritmo natural, el dominio del logaritmo natural son los valores mayores a 0, los valores positivos. Pero en 0 mismo no existe valor. Por lo tanto, no hay extremo. No puedo hallar un valor de x que cumpla esto. Puedo decir que no hay extremo. Si yo hago el gráfico, sé que la función exponencial se comporta así. No existe ninguna recta tangente que logre tener una pendiente igual a 0. Tal vez aquí se acerca, pero como recta horizontal y tangente nunca se va a cumplir. Siempre van a tener alguna inclinación. Por lo tanto, podría decir que no tiene extremos la función exponencial. Sin embargo, si es que ustedes quieren hacer análisis en triángulos de inspección, por ejemplo, en rectángulos, por ejemplo, supongamos que saco este rectángulo. ¿Qué es lo que pasa desde un valor negativo en x hasta determinado valor en x? Este tramo me deja sin valores en los que la pendiente es igual a 0. Sin embargo, tengo dos valores, un mínimo y un máximo en este rectángulo de inspección. Este valor de aquí sería un mínimo absoluto. Y este valor de acá sería un valor máximo absoluto. Que no se obtiene mediante la aplicación de esta regla, pero que del análisis se desprende que efectivamente son valores mínimos y máximos para este intervalo. Similar más o menos a lo que hicimos con la tangente. Y finalmente la f de x igual a logaritmo natural de x. Si yo aplico la primera derivada del logaritmo natural, es 1 sobre e. Si esto igual a 0, y quiero determinar el valor de x, para despejar la x tengo que bajar el 0 y división para 0 no existe. Por lo tanto, no hay esto. Es decir, el comportamiento de la función logaritmo natural no me deja espacio para la aplicación de la regla, porque el logaritmo
tiene este comportamiento. Por lo tanto, no tengo pendientes que me dejen una horizontal. O rectas tangentes con una pendiente que me dejen una horizontal. Y eso justifica esto. Y para triángulos de inspección específicos, rectángulos, digo, estos valores serían los extremos absolutos, en este caso máximo. Y este de aquí, mínimo. ¿Por qué insisto en esto de los rectángulos de inspección? Porque ustedes saben que nosotros hacemos análisis dentro de modelos matemáticos con valores reales, de números reales, pero también con valores que son posibles. Eso quiere decir que si tenemos problemas que involucren funciones trascendentes, los análisis deben hacerse suponiendo que pueden haber condiciones que me dejen valores establecidos para la variable independiente, los cuales sí amerita hacer este análisis de valores mínimos y máximos, aunque no se desprendan de estos procedimientos establecidos. Ese sería el análisis. Ahora vamos a hacer una tarea en la cual vamos a conjugar lo que no pudimos aplicar de la clase anterior, más lo que se puede hacer de esta clase. Esto quería la tarea 3, ¿no es cierto? Porque nos saltamos uno. A ver. Primero vamos a trabajar funciones algebraicas. Entonces, vamos a establecer los extremos de la función f de x igual. Ya vimos que de funciones lineales no se obtiene extremos. De funciones cuadráticas se obtiene uno solo, sea máximo, sea mínimo. Por lo tanto, es más interesante una función de este tipo, ¿no? Pongamos una función así, que les va a determinar una ecuación cúbica, la cual va a tener dos valores extremos que se pueden obtener mediante la aplicación de la primera derivada igualada a cero. Y además es interesante, por seguir la trayectoria, establecer los costes, desarrollar esto, hallar la primera derivada y mediante la fórmula de la ecuación de segundo grado obtener los valores de extremos, volver a la función original y ver si son máximos o si son mínimos, y si son absolutos o son relativos. Ya. Pongamos aquí, no se veía aquí, creo que allí. Y graficarla, ¿no? Esto va a ser importante. Vamos aquí ya a trabajar con una que sería curva, pero ya no tan sencilla como esta. Vemos si hacemos algo con raíces.
Vamos a poner la función. A ver, espérense un ratito. Se quedó sin batería mi teléfono. Ya le recupero.
Bueno, estoy ya con el teléfono. Déjenme ver la cámara. A ver, estábamos tomando nota de la tarea. Creo que ahí se ve. A ver, les decía que establezcan los extremos de la función. Vamos a poner... A ver, pongamos así más bien. Veamos qué se obtiene y graficarla, ¿no? Una tercera. Vamos a... Veamos cómo les va con esta. Vamos del coseno de... Vamos a poner las funciones para que... Vamos del coseno de 3x y la g de x igual al seno de x sobre 2. Y graficarla. Una cuarta. Vamos si hacemos de la cosecante, que pasa lo contrario de la secante. Tendríamos la f de x igual cosecante de x sobre 2 y la g de x igual a secante de 4x y graficarlo. A ver. Esos planteamientos les van a permitir hacer ya un análisis un poco más profundo de los extremos aplicando la regla f' de x igual a 0. De aquí ya vamos a ir a hacer análisis post trayectoria y análisis de modelos matemáticos. Eso sería, chicos. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les mando la foto de la clase y la tarea. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Luego, profe, gracias. Gracias, Gracias, profe. profe. Ya, Gracias. chao.